Buenos días a todos, me llamo Belén Álvarez García y actualmente soy doctoranda en la Universidad de León por la rama de Lingüística. En este congreso me gustaría presentarles una de las unidades que estoy analizando para mi tesis, sino que, desde la perspectiva desde la que trabajo, la macrosintaxis funcional. Para ello, tras una breve introducción, sobre todo en torno a este último concepto, del que igual alguno de ustedes todavía no ha oído hablar, pasaré a la descripción de algunas de las dificultades que me he encontrado en mi análisis e igualmente presentaré las posibles soluciones a las que he llegado, aunque estas no sean del todo completas y finales. Como ustedes ya sabrán, los conectores vinculan semántica y pragmáticamente un miembro del discurso con otro anterior o con una suposición contextual accesible. En concreto, los contraargumentativos sirven para marcar un contraste o una contradicción entre dos miembros, introducir conclusiones contrarias a las esperadas de un primer miembro o atenuar o invertir la fuerza argumentativa del miembro anterior. De ellos, algunos han sido tradicionalmente estudiados en mayor proporción que otros. Así, a nadie le extraña la predominancia de pero, también se ha prestado gran atención a aunque e incluso a sin embargo y no obstante. Con todo, sino que representa un buen ejemplo de unidad que, lamentablemente, desde nuestro punto de vista, no ha suscitado el interés lingüístico que se merece, y por lo tanto todavía quedan varias incógnitas por resolver en torno a su naturaleza cuantitativa y cualitativa. Ahora bien, ¿cómo llevar esta difícil tarea a cabo? La perspectiva semántica adoptada por parte de los estudios analizados realmente no nos parece adecuada a la descripción de esta unidad debido a la gran variabilidad que se propone y a la cual vamos a aludir más adelante. En consecuencia, lo que nosotros vamos a hacer es partir de los postulados de la macrosintaxis funcional, también llamada sintaxis del discurso, sintaxis de enunciados o gramática supraoracional. Esta nueva forma de hacer sintaxis más completa y subjetiva que la tradicional se cimienta en descubrimientos y o ideas que intentaron ir más allá de los márgenes establecidos por esta sintaxis tradicional, tomando junto a los postulados de esta los de la semántica y sobre todo los de la pragmática. Y de ella realmente nos interesan una división de la lengua en 4 planos: enunciativo, modal, argumentativo e informacional. Los dos primeros aluden a la intención del hablante y los dos últimos a la recepción del destinatario. Y para nuestro estudio realmente vamos a centrarnos en estos dos últimos. En este sentido, el argumentativo se emplea para convencer o estructurar los argumentos, mientras que el informativo marca la relevancia o focaliza segmentos discursivos para una distribución eficaz de la información. En ellos, los diferentes elementos lingüísticos pueden ejercer fuerzas de diversas formas, las cuales vamos a utilizar para esa descripción central nuclear de sino qué. Por tanto, con nuestro estudio no solamente vamos a dejar constancia de algunas de estas cuestiones cuantitativas y cualitativas que comentábamos anteriormente desde el punto de vista de otros investigadores, es decir, desde esa revisión bibliográfica, sino que también nos basamos en los datos obtenidos a través de un corpus de creación propia que, por las características y objetivos de nuestra tesis, recoge 200 muestras reales de habla oral y escrita de hablantes nativos, únicamente esos sí peninsulares, y actuales, lo que vienen siendo posteriores al año 2000. Y estas han sido tomadas de corpus con acceso en línea, como son en concreto los que ustedes ven en pantalla: el CREA, el CORPES, el MESA, Valesco, Amelesco, Eslora y Presea. Y estas muestras han sido recogidas en la plataforma Notion. Además, adicionalmente, para esta unidad también se ha consultado el corpus CORDE. Nuestros objetivos, por lo tanto, se dividen en 5 puntos. Por una parte, vamos a entrar a hablar de la naturaleza gramatical de esta unidad. Sobre todo nos centraremos en la capacidad de coordinación o en la supuesta capacidad de coordinación que muchos autores le proporcionan a sino que. También hablemos de su alcance y de su combinación con la conjunción que. Entraremos en los valores semántico-pragmáticos y finalmente terminaremos con otros comentarios comparativos. ¿Dónde se encasilla, pues, desde un punto de vista gramatical, sino? Bueno, pues dejando de lado sus valores como sustantivo, esta unidad ha sido considerada desde una de las tradicionales conjunciones hasta, desde un punto de vista más discursivo, un conector, e incluso se la ha llegado a llamar simplemente nexo. Pero en ningún caso o en muy pocos casos se desvela el porqué de cada una de las posturas anteriores frente a las demás, a pesar de que una denominación implica la atribución de características determinadas a los elementos lingüísticos bajo ella. Por ejemplo, aquí nosotros nos vamos a referir a sino que como conector porque precisamente pensamos que funciona también dentro de ese nivel discursivo. Lo que queda claro, de cualquier modo, es que no se sabe muy bien dónde clasificarla porque no se tiene muy claro qué es. Que algunos autores hablan para describirla de coordinación,
Pero en este caso nosotros también nos hemos preguntado ¿por qué coordinación? Y lo cierto es que al discutir en torno a la conexión formal de estos elementos lingüísticos, Gutiérrez Ordóñez hace referencia a la recuperación de un verbo de habla o un verbo enunciativo, el cual subyace a todo enunciado pragmático. Y esto implica que, al introducir una construcción del tipo digo que, ante un discurso compuesto por dos o más unidades enlazadas por un conector, se recupera un que completivo ante cada segmento verbal independiente de la construcción. Por lo tanto, ante una coordinación y una yuxtaposición, tendríamos dos elementos independientes, es decir, dos ques, y ante la subordinación solo tendríamos uno, el propio de digo que. Así, si vemos los siguientes ejemplos, observamos cómo el funcionamiento de sino que realmente difiere de las coordinantes y yuxtapuestas, mientras que se asemeja al de las subordinantes. Por ejemplo, en el caso de pero, tenemos digo que no ha cancelado el concierto, pero que lo ha retrasado, lo mismo que sin embargo, ¿no? Digo que no ha cancelado el concierto, que sin embargo lo ha retrasado. Pero con sino que ya tenemos ese que, al igual que en el caso de aunque, al encontrarnos ante una oración, ¿no? Ante un enunciado con un núcleo verbal y por lo tanto no tenemos esa duplicación del que. Digo que no ha cancelado el concierto, sino que lo ha retrasado. Digo que no ha cancelado el concierto, aunque lo ha retrasado. Así, siguiendo esta prueba, realmente solamente se podría afirmar que si no pertenece o se podría encuadrar dentro de la subordinación. Ahora bien, ¿a qué podemos decir que se subordina? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, realmente la única explicación que podríamos encontrar reside en esa negación o el entorno negativo en el que siempre aparece, puesto que se trata de un término de polaridad negativa. No obstante, aquí la otra cuestión. ¿Pueden las subordinadas depender de elementos no lingüísticos explícitamente en todos los contextos? Porque existen negaciones con no o, por ejemplo, también entornos negativos como las interrogativas retóricas. Asimismo, cabría realmente preguntarse hasta qué punto se puede afirmar que esta ausencia de un segundo que, para el ejemplo de sino que, se debe a la intención de los hablantes de español de evitar una cacofonía con dos unidades idénticas, es decir, sino que, ¿no? De hecho, este fenómeno sí que aparece recogido en el Corde, de manera aislada, pero aparece recogido. Entonces, ¿cómo realmente se puede negar una temprana asimilación de esos dos que en su paso a su uso más conectivo, más moderno, por así decirlo, como en el caso de aún y aunque? Tanto su alcance como la combinación con tal conjunción que constituyen otras cuestiones bastante delicadas en torno a este elemento lingüístico. Por lo tanto, si bien los estudios analizados estipulan que el alcance de si no incluye palabras y sintagmas como enunciados, o lo que ellos normalmente llaman oraciones, porque serían más bien dependientes y no independientes, y esto se ha podido constatar de hecho en nuestros corpus. Aquí les dejamos un par de ejemplos, por si los quieren leer con calma. También en nuestros corpus hemos recopilado apariciones entre enunciados independientes gráficamente e incluso párrafos, lo que por lo tanto nos lleva a pensar que dentro de la mente del hablante esta unidad pertenece al discurso propiamente, a cualquier tipo de discurso, no solamente a sintagmas o a oraciones o a enunciados, pero dependientes, ¿no? Sintácticamente o gráficamente de otros, como si lo hacen los estudios que hemos analizado. Que sí que es cierto que suele pasar en los ejemplos tanto de la bibliografía como los propios de los corpus que hemos recopilado, es de cuando acompaña sino a sintagmas aparece sin que, y cuando acompaña a oraciones o enunciados o elementos mayores aparece con ese que, ¿no? Sino que. Pero, ¿qué sucede entonces con esta combinación en elementos como no come, sino devora, ¿no? Realmente, ¿qué tenemos aquí? Podría realmente discutirse, por ejemplo, su grado de gramaticalización, argumentando un estado intermedio de diferenciación entre estas unidades de sino y sino que, como quizás sucedió en su día como aún y aunque, ¿no? Si bien en este caso, como vemos, existe esa mayor lentitud o esa mayor resistencia. Y en este sentido también resultan interesantes otros ejemplos que, como venimos comentando, tampoco ha habido mucha investigación en torno a ellos, como podrían ser yo no nací sino para quereros, que es una estructura que se ha explicado acudiendo a la pragmática y a lo implícito, es decir, habría un miembro implícito al que haría referencia ese no y ese sí no, pero no obstante, aquí también notamos un cambio de significado. Entonces, ¿se puede hablar también de varios tipos de si no o hablamos de un mismo tipo de si no? Queda
está claro de una u otra forma es que a lo largo de la historia del español, sino que ha pasado por diversos valores. En concreto, primero tendría un valor de condición, después pasaría a la excepción y por último a la exclusividad. Y de hecho, hoy en día, aunque en algunos casos se defienda todavía ese carácter exceptivo, para la mayoría de los estudiosos su valor principal reside en la oposición de tipo exclusivo o de rechazo. Con todo, también se ha hablado de contraargumentación simplemente o refutación, incompatibilidad de elementos, corrección, reemplazo e incluso contraposición. Y como se observa esta variabilidad, dependiente en gran medida también del contexto de aparición de la unidad, no pensamos que pueda servir como una explicación que sea estable y que sea realmente razonable para poder decir esta unidad funciona de una determinada manera concreta. La pregunta que surge es entonces cómo se podría organizar todo este complejo entramado semántico-pragmático. Tanto como ya hemos adelantado, nosotros nos vamos a referir a esa macrosintaxis funcional y en concreto a los planos argumentativo e informativo. Y por tanto nos vamos a referir así no como una unidad lingüística que tiene fuerza en el plano argumentativo, dado que introduce el elemento discursivo válido para la continuación del discurso y de la comunicación. Asimismo, al acompañarse de un entorno que es siempre negativo, bien sea directo o indirecto, como en esas interrogativas retóricas que antes comentábamos, la fuerza informativa de la construcción se reparte entre el segmento bien marcado por la negación, señalado por un adverbio como si no o similares, bien corporizado en otro elemento lingüístico que sería ese pronombre interrogativo con valor retórico, y entre el segmento que sigue al conector. Y esto puede explicar los diversos valores contextuales observados por los otros autores que acabamos de comentar, así como estructuras como las del ejemplo de yo no nací sino para quereros. Por motivos de tiempo no vamos a poder entrar en estas cuestiones, pero les recuerdo que tienen un apartado de comentarios en el que estaré encantada de responder y en cualquier caso las voy a desarrollar en el artículo que posteriormente se publicará al respecto. Lo que les voy a dejar es aquí un pequeño anticipo en el que de forma gráfica ustedes pueden comprobar estos valores de sino en ambos planos. Y lo que sí que me gustaría comentar finalmente, aunque sea de forma breve, es tanto su aparente coincidencia con pero, la cual encontramos frecuentemente en los autores analizados, como la construcción aditiva, no solo sino también o similares, a través de estos postulados de la macrosintaxis funcional. Bien, comencemos con este pero y con ejemplos que ya hemos visto. No ha cancelado el concierto, pero lo ha retrasado. No ha cancelado el concierto, sino que lo ha retrasado. En contextos como estos, realmente estas unidades, aunque a primera vista puedan parecer que son iguales, cualquier hablante de español puede percibir realmente que no lo son. Y en este caso, B implica que un hablante A afirma ha retrasado el concierto, mientras que el hablante B le responde no ha retrasado el concierto, sino que lo ha cancelado, indicándole que el término empleado por A no es el correcto. Así, si bien la fuerza argumentativa se halla en el segundo miembro, para esa continuación discursiva, la informativa se reparte entre los dos segmentos, porque tan importante resulta remarcar lo que se ha dicho mal como lo que está dicho bien, por lo que se está corrigiendo. Por su parte, A hace referencia a dos pensamientos más implícitos, quizá, para la primera y para la segunda parte de la construcción, como puede ser, por ejemplo, que va a haber concierto, es decir, no está cancelado, frente a, pero es que no lo va a haber hoy. ¿Por qué? Porque lo ha retrasado, respectivamente, ¿no? Y lo que importa aquí, en consecuencia, sería que tanto a nivel argumentativo como informativo, el hecho de que hoy no hay concierto, con una certeza de que sucederá, o sea, no está cancelado, va a darse ese concierto, pero no se va a dar hoy, es lo que nos está indicando ese pero, y eso es lo que realmente nos importa, que el concierto no va a ser hoy. Se elimina, por tanto, cualquier implicación del primer miembro, porque pero impone su fuerza en ambos planos, como también se ve en la siguiente imagen. Así, si bien ambos sirven para que la comunicación avance, proporcionando esa fuerza en el plano argumentativo, sino que reparte la informatividad a modo de balanza, mientras que pero la focaliza en el segmento que le sigue. Algo similar nosotros proponemos que sucede en construcciones que algunos autores han llegado a llamar aditivas. Y no es que estemos negando que estas construcciones no produzcan un sentido final aditivo, que sí que lo hacen. Lo que nos gustaría dejar claro es que si no, mantiene ese mismo valor en ambos planos, es decir, no lo cambia, no tenemos otro tipo de sino, no tenemos un sino que sea aditivo frente a los demás. Observemos el siguiente enunciado, ¿no? Ha estado no solo en Madrid, sino también en Barcelona, que sería equivalente a estado en Madrid y en Barcelona. Pero claro, en él, si no, sigue poseyendo fuerza argumentativa sobre el segundo miembro, lo que hace entender el primero negado como una corrección. Es decir, en el ejemplo, no es cierto que solo haya estado en Madrid, pero eso nos lo dice el solo. Teníamos esa negación acompañada de un solo, porque también ha estado en Barcelona. Y entonces, en consecuencia, lo que se necesita corregir
es que lo expresado es incompleto de la manera en la que se amplía su contenido. Lo que se está corrigiendo es una ampliación de contenido, pero junto a ese solo y a ese también, los cuales pueden aparecer de manera similar o de manera incluso elíptica, es decir, ese también no siempre aparece en la segunda construcción. ¿Por qué? Porque la informatividad se reparte entre el no y el si no de la misma manera, y el solo lo único que nos dice es el modo en el que debemos hacer la corrección, de manera que sea ampliando ese contenido. En conclusión, puede decirse que el conector sino que necesita una mayor investigación tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos, así como una reivindicación como unidad propia y distintiva. En concreto, pensamos que debe promoverse una mayor investigación de acuerdo con la naturaleza formal de esta unidad para poder clasificarla con propiedad o por lo menos con motivos fundamentados, sea cual sea la decisión de cada estudioso, así como para poder dar una explicación razonable a su ligación con la coordinación u otro tipo de relación sintáctica, también de manera, como decimos, fundamentada. Interesante resulta también el estudio de su aparente proceso de diferenciación entre preposición y conjunción, si es que existe o no lo existe, pero estaría bien investigarlo, junto a todas aquellas cuestiones ligadas a su combinación con que y o a la ausencia de este. Además, debería tenerse en cuenta la percepción de los hablantes en cuanto a su techo lingüístico, el cual parece discursivo a niveles superiores, no solamente inferiores, sobre todo en el caso de la escritura. Y también pensamos que se debería ahondar en una propuesta plausible y generalista para sus valores semántico-pragmático, obstáculo que aquí nosotros tratamos de solventar por medio de los planos argumentativo, informativo y de la macrosintaxis funcional, lo que al mismo tiempo pensamos que soluciona ciertas dificultades en cuanto a sus supuestas correspondencias con otros conectores y clarifica ciertas estructuras. Y por mi parte esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo la bibliografía, la cual pueden descargarse en el código QR, y espero con ilusión sus comentarios y sus propuestas. Muchas gracias por su atención.